Listo, estamos en directo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Realmente muy emocionados y agradecidos por tener esta oportunidad. Esta noche es una noche muy bonita porque vamos a dar inicio a esta gran aventura de nuestra tercera escuela de voluntariado, una iniciativa que nace desde el corazón de muchas personas, de muchas instituciones, de en verdad un sentir de poder aportar a estos gestores y líderes de organizaciones de voluntariado en el Perú y además poder contribuir a generar reflexión, conocimiento e intercambio de aprendizaje en materia de la acción voluntaria. Es un gran desafío, es una oportunidad muy, pero muy interesante. Desde ya los invitamos a que se puedan sumar. Y en esta noche tengo el honor de presentar para poder arrancar a Oscar Málaga. Él es el coordinador del programa de voluntarios de la ONU en el Perú. Es politólogo y magíster en relaciones internacionales. Ha liderado y asesorado iniciativas de voluntariado y juventud en desarrollo sostenible, participación juvenil y cambio climático en conferencias y eventos internacionales en Alemania, Chile, España y Egipto, así como en conferencias organizadas por la Cancillería peruana. Oscar tiene vasta experiencia en gestión de voluntariado, ha trabajado y colaborado con el Proyecto Especial Bicentenario, ha tenido una línea de carrera muy, pero muy interesante dentro de las Naciones Unidas y ahora tenemos el orgullo y el honor de poder presentarlo para que nos comparta un poco sobre el último informe mundial de voluntariado de las Naciones Unidas en el año 2022. Querido Oscar, bienvenido, muchas gracias y adelante. Perfecto, no, a ti las gracias, querida Yosaniria, y a toda nuestra audiencia, muy bienvenidas y bienvenidos. Es un placer acompañarnos en este espacio, nuevamente para informarnos, para conversar, dialogar un poco y seguir encontrando soluciones a los desafíos en el que nos encontramos día a día y qué mejor teniendo una agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible para cumplirlos, alcanzarlos en estos 7 años que nos quedan, llamada también la década de la acción. Bueno, tengo una presentación para compartirles los hallazgos de un informe del estado global del voluntariado que hemos lanzado, hemos hecho un estudio y lo hemos lanzado en el año 2022. Ahora voy a compartir mi pantalla, pero antes quería eh, comentar un poco sobre este estudio que ha sido lanzado en el año 2022 y que estamos próximos a lanzar un siguiente estudio en el año 2025 y ahora le voy a contar los detalles. Este estudio 2022, y ahora sí voy a proyectar mi pantalla para que me ayude en avanzar un poco de esta evidencia de estudios y hallazgos que hemos tenido y lo hemos puesto en este informe. Voy a proyectar ahora sí mi pantalla. Y espero que sí se logre ver. Creo que sí, o espero unos segundos mientras se carga. Creo que sí, ahora sí se está viendo bien, ahora sí se está viendo. Como les decía, voy a contarles sobre este estudio que hemos lanzado en el año 2022. Es un estudio realizado por el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, que trae ejemplos de estudios, de hallazgos en varios países del mundo, exclusivamente países del sur global, países en desarrollo. Lo hemos denominado construir sociedades igualitarias e inclusivas. El estudio denominado también en inglés como el State of the World Volunteerism Report. Este es del 2022 y es el cuarto, de hecho es el cuarto publicación que hemos hecho. La primera ha sido en el año 2011, de ahí ha sido la segunda en el año 2015, en el 2019 el tercero y este último en el año 2022, que ha recogido experiencias y hallazgos pre-pandemia, durante y post-pandemia de la COVID-19. Y luego vamos a ver también cómo es que el voluntariado influye, inclusive en mayor proporción, en situaciones de crisis y emergencias. Bueno,
Un segundo nada más, quiero, si me permiten, un segundo. Ya. Voy a volver a proyectar. Bueno, ¿qué es ese estudio de 2022? Este es un estudio, como les decía, que ha recogido información global. Es un enfoque, el documento analiza de qué manera pueden abordarse las dificultades más urgentes que tenemos entre colaboración entre los voluntarios, voluntarias y los estados o el Estado. El estudio responde a dos preguntas. Una es, ¿qué misión podría cumplir el voluntariado para facilitar el diálogo, las relaciones entre la población y el Estado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo contribuye el voluntariado al desarrollo mediante nuevas formas de colaboración, ¿no? Y alianzas? Bueno, el análisis de este estudio desprende un mensaje muy importante, que es las alianzas, estas relaciones entre voluntarios y las sociedades, ese contrato social, por llamarlo así, son fundamentales para hacer frente a los diversos desafíos que enfrentamos, ¿no? Y el objetivo de este estudio es publicar estos hallazgos de estos estudios en los distintos países. ¿Cuáles han sido las preguntas de investigación de este informe? Una de ellas ha sido, ¿cuál es el estado actual del voluntariado en el mundo? Ha sido además, ¿cómo pueden estas articulaciones entre Estado y voluntarias y voluntarios ayudan a abordar de manera efectiva los desafíos que enfrentamos? Una tercera pregunta ha sido, ¿cómo contribuyen estas alianzas en la construcción de sociedades más justas? Y una cuarta pregunta ha sido, ¿qué políticas pueden permitir que el voluntariado contribuya, ¿no? A la construcción de sociedades más justas? El estudio se basa en análisis cuantitativos y análisis cualitativos, ¿no? En términos de análisis cuantitativos, hay una aproximación de resultados, mas no es un número exacto, porque desafortunadamente no todos brindamos reportes de estudios, estadística en cuanto a la participación de voluntarias y voluntarios, sino se ha hecho un mapeo a través de distintos grupos, puntos focales y encuestas para recoger información. Y se ha hecho ha habido una asociación entre el programa de voluntarios ONU y Gallup, esta organización que apoya en encuestas, y se han realizado encuestas en 8 países. Dentro de ellos, en nuestra región, ha sido Bolivia el país elegido para el estudio. Y en cuanto a los estudios cualitativos, se han hecho investigaciones de casos en 5 regiones. En nuestro continente hemos recogido casos de Ecuador y de Colombia específicamente. ¿Cuáles han sido algunos datos importantes que arroja este estudio? Dice que a nivel mundial se estima que alrededor de 862 millones de personas realizan algún tipo de voluntariado al mes. Eso significa, en términos, vamos a llamar, económicos, en cuanto a la contribución del voluntariado a la economía mundial, equivale a alrededor de 61 millones de trabajadores al mes a tiempo completo, sabiendo, ¿no? O ajustándolo a las 40 horas de trabajo semanal. Entonces, el número, para un poco ser más directos, equivale alrededor a dos Perús, ¿no? Si son
el número equivalente de trabajadores son 61 millones, equivale casi a 2 Perús. Entonces, imaginémonos cómo sería el Perú si todos fuésemos voluntarios. Otro dato interesante, dice el estudio que todavía persisten disparidades de género entre hombres y mujeres. Y luego vamos a ver algunos casos. El 6.5% de las personas en edad de trabajar, llámese a mayores de 15 años, participan de un voluntariado formal. Llámese formal a aquel voluntariado el cual está previamente registrado y reconocido por los entes gubernamentales. Y llámese voluntariado directo, aquel voluntariado traducido al idioma inglés, el informal volunteering, que es el voluntariado que uno acude de manera voluntaria directa entre individuos y comunidades. Por ejemplo, un voluntariado en el que el fin de semana me uno a un grupo para una actividad en específico o un tiempo determinado, pero mi nombre no está registrado en ninguna base de datos. Ese es un voluntariado directo. Y aquí dice que efectivamente demuestran la estadística que es el doble de personas que realizan voluntariado de manera directa, ¿no? A diferencia del voluntariado formal. Les decía que ha habido una alianza entre el programa de voluntarios ONU y Gallup para recoger una encuesta exclusivamente para voluntarias y voluntarios en 8 países del sur global. En nuestra región se eligió a Bolivia. Y lo que les decía es que el voluntariado directo ha predominado, pues se ha evidenciado que más personas realizan el voluntariado de manera individual, pero que la proporción igual de voluntarios y voluntarias formales, ¿no?, previamente registradas en una base de datos y reconocida como tal, pues también ha sido significativa. Y les decía que las disparidades de género en el voluntariado es evidente. El informe dice que ha habido una mayor participación de voluntarios hombres. Ojo, el tiempo de los datos recogidos han sido pre, durante y post pandemia de la COVID-19. Y este informe recoge que dice, ¿no?, argumenta que son más hombres quienes han hecho voluntariado en comparación de las mujeres. Aquí puede ser un dato muy interesante de investigación en nuestra región, porque muchos que apoyamos en el ejercicio de organizaciones de voluntariado, sabemos que en Latinoamérica la proporción de género femenino es mayoritario en cuanto a la realización de actividades de voluntariado que género masculino. Pero, por ejemplo, en África, en países africanos, uno de ellos aquí del estudio en Senegal, ha sido mayoritariamente hombres que mujeres, y son en la vida cotidiana más hombres que realizan voluntariado que mujeres. Ese es un dato también muy interesante. El estudio recoge de manera significativa en otros 8 países que más han hecho voluntariado hombres que mujeres. Y por último dice que el futuro del voluntariado va más allá de la pandemia. Más allá de la pandemia es prometedor, porque los voluntarios durante la pandemia han conocido sus propias capacidades y grupos de articulación en el que han sido escuchados y motivados para continuar su participación voluntaria más allá, ¿no?, del tiempo en el que ellos fueron voluntarios. Y además hay una intención de seguir trabajando para identificar soluciones innovadoras a problemas ya muy locales en nuestras propias comunidades. Este informe, entonces, nos da 3 modelos de colaboración entre voluntariado y el Estado, que es el objetivo que les decía al inicio, ¿no? ¿Qué información recogemos y qué evidenciamos que ha existido en este estudio recogido en los años 2019, 20, 21? El primero es que han existido asociaciones entre voluntarios y estados en la toma de decisiones. Entonces, uno de los modelos de colaboración ha sido para toma de decisiones. El caso de estudio, se han agarrado estos 5 países, ¿no? Y se han
de esos estudios de estos 5 países se han recogido información con grupos que han sido afectados directamente. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, ha sido a través de grupos voluntarios, activistas que defienden los desafíos que nos enfrentamos al cambio climático. Y aquí voy a detenerme un momento para hablar un poco sobre el caso de Ecuador. En Ecuador se hizo a través de la Fundación Futuro Latinoamericana, ¿no?, conocida en sus siglas en inglés como FFLA. Esta asociación ha sido un ente intermediario, o más que intermediario, ha sido un ente que ha dado voz a activistas quienes luchan contra los efectos del cambio climático en Ecuador, para que sus voces sean recogidas y analizadas para los tomadores de decisiones en el Estado. Lo que ha hecho esta organización, y a través de una financiación para atraer a sus voluntarios activistas que han participado en reuniones y diálogos políticos, como ha sido también el caso de Congo y Tunisia con agricultores, a diferencia de Nepal y Kirguistán, en donde los voluntarios no necesariamente han formado parte de reuniones y diálogos políticos, sino han sido más como ayuda mutua entre los voluntarios y el Estado para enfrentar los distintos desafíos. En el caso de Ecuador, a través de esta organización, entonces ellos han aportado en traer, en recoger voces de los propios activistas de estas comunidades en Ecuador que luchan contra los desafíos del cambio climático, para que participen en estas reuniones y diálogos políticos con los actores de decisiones. Y que se ha evidenciado que todavía los actores, la toma de decisión es mayoritaria, o el poder de la toma de decisión continúa siendo predominante por los propios actores de decisiones. Es decir, que todavía existen mucho por que los propios actores de las comunidades, los voluntarios, sean escuchados, ¿no? Esto es lo que se ha evidenciado en el caso de Ecuador y, bueno, también hay los estudios en estos otros países. ¿Cuál ha sido otro ejemplo de modelo de colaboración? Ha sido entre el Estado y el voluntariado en la coproducción. Es decir, ya vamos a un paso más luego de la toma de decisiones, es cuando ya se realiza, vamos a llamar, un proyecto, cómo es que el voluntariado y el Estado entablan relaciones, se juntan para lograr un mayor alcance en las comunidades. Nuevamente se hizo los casos de estudios han sido en estos 5 países y en grupos centrados, algunos en migración, como el caso de Líbano y Kirguistán, o derechos de las personas con discapacidad en el caso de China, que también es interesante, porque en el caso de China, por ejemplo, ¿qué es lo que se hizo en una localidad de Shanghai? A través de la Federación de Personas con Discapacidad en China, en Shanghai, que lo integran un poco más de 1.300 voluntarias y voluntarios, de los cuales alrededor de 130 son personas con discapacidad. Ellos, durante la pandemia de la COVID-19, ellos dieron soporte al Estado para llegar a las personas con discapacidad altamente vulnerables por la pandemia en proveer los servicios de salud básicos durante la crisis. ¿Qué hizo esta organización? La Federación de Personas con Discapacidad trasladó la comunicación, ¿no?, de manera directa y estrecha a la población, a la comunidad de personas con discapacidad, para proveer de apoyo durante los momentos de crisis, ¿no?, que vivimos durante la COVID-19. Y esto le dio un enfoque más holístico, porque son las propias personas con discapacidad de esta organización
quienes les decían al Estado cómo llegar a las personas con discapacidad, a través de qué medios llegar a las personas con discapacidad y cómo lograr esa confianza para que las personas con discapacidad escuchen directrices que se hacían, por ejemplo, desde el gobierno, y que además las personas con discapacidad reciban el apoyo de parte del Estado, ¿no? Entonces, este caso también ha sido un ejemplo de colaboración entre voluntariado y el Estado para la coproducción, es decir, para ya lograr la confianza de la ciudadanía para emprender proyectos ¿no? que han sido liderados entre ciudadanía y Estado. ¿Cuál ha sido el tercer modelo de colaboración? Ha sido el modelo entre alianzas, voluntario y Estado en la innovación social. Este modelo ha recogido casos de estudio en Malawi, en Kenia y en estos países que se proyectan, y también uno en el caso de Colombia, ¿no? Más que nos compromete, nos trae a nuestra región. Y se ha trabajado con grupos también focalizados en temas de juventud, así en Malawi, en Trinidad y Tobago. En Colombia se ha trabajado con un grupo focalizado de comunidades indígenas, un grupo de agricultores, y les doy este ejemplo de Colombia, de agricultores campesinos en la localidad de Sumapaz, en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál era el problema? Ojo, estamos hablando también en tiempos de pandemia durante la COVID-19, en el que se agudizó la mala nutrición en esta localidad de Sumapaz, el conflicto armado y la falta de agua potable. Es decir, la población de Sumapaz tenía poco o casi nulo acceso a una salud, atención de salud en su localidad. Y es algo que no solo sucede, no, muchos sabemos que sucede también en algunos otros países de nuestra región. Entonces, en el caso de Colombia, y que también es un caso muy interesante de estudio, es que los campesinos en esta localidad colaboraron junto con el sector público, de salud pública de Colombia, de Bogotá, el mundo académico, y científicos expertos, además en medio ambiente, ¿no? Ha sido una colaboración estrecha entre varios actores que además estudiaron las hierbas medicinales que normalmente se utilizan en comunidades rurales, ¿no? Para algún malestar de salud. Entonces, se estudiaron esas hierbas y cuán algunas efectivas eran. Se hizo también una mejor gestión de residuos orgánicos, inclusive hasta de huertos familiares, y como resultado, lo que logró esta localidad de Sumapaz, lograron registrar mejores indicadores en Bogotá, sanitarios, en cuanto luego, ¿no? a la mortalidad infantil, a la reducción de la desnutrición aguda y crónica, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de cómo a través de las propias comunidades, en este caso de Colombia, grupos indígenas, agricultores campesinos y campesinas, traen sus propias experiencias, su propia realidad y cómo innovan, ¿no? Cómo en colaboración con otros actores del Estado, académicos, logran implementar sus propios recursos que además son utilizados para salvaguardar su salud, ¿no? Y bueno, están algunos otros ejemplos en Kenia, en Fiji, con otros grupos en juventud, mujeres vendedoras de mercado, pobreza urbana en Kenia, por ejemplo. Entonces, un poco ya para ir cerrando con estas principales conclusiones de esta relación entre voluntarios y los estados, que nos dice entonces que los voluntarios evidentemente construyen puentes, ¿no? mediante la intermediación entre las comunidades y nuestros actores, ¿no? estatales, autoridades estatales, gubernamentales y otros. Entonces, son muestras de estos 8 países que se hizo esta investigación y en 5 regiones, dan evidencias claras sobre cómo el voluntariado
ayuda en la construcción de puentes, ¿no? ¿Qué más nos dice como otra conclusión? Que permite a las personas para apropiarse del propio desarrollo, es decir, nosotros mismos cuando intervenimos en nuestras propias comunidades y logramos ese efecto cascada, ¿no? De comunicación y de confianza. Además dice que ofrece el voluntariado caminos de participación cívica, claro, aunque todavía existen brechas, ¿no? En las aspiraciones a ser voluntarios en muchos de los países. Y por último, a través de una colaboración estrecha, los voluntarios pues logran resultados, ¿no? Más receptivos a las necesidades de las comunidades, porque son gracias a las propias comunidades, a las personas que ejercen el voluntariado en sus comunidades, que traen sus propias vivencias sobre cómo ellos cómo se enfrentan a los desafíos, a los problemas, ¿no? A través de sus propias vivencias y ser escuchados, como en el primer caso de Ecuador, ¿no? Como que a través de organizaciones incluso logran llevar sus voces, ser escuchados, ser representativos, incluir también a las mujeres en la toma de decisiones, o escuchar a las mujeres de las propias comunidades para que sean fuentes también para la toma de decisiones. ¿Cuáles han sido de este estudio las recomendaciones a los responsables de la formulación de políticas, ¿no? A los estados? Uno es abordar estas barreras que enfrentan los grupos minoritarios, vulnerables, ¿no? O marginados a través del voluntariado. Es, ¿no? Cómo a través de estos ejemplos en estos 8 países se evidencian claramente la contribución de personas que hacen voluntariado para enfrentar los problemas de los propios estados, ¿no? Y así reducir estas brechas. Otra recomendación es abordar estas disparidades de voluntariado relacionadas con género y desigualdades. Géneros, recuerdan uno de los casos, ¿no? Que al inicio les decía, el estudio dice que todavía existe disparidad de género en cuanto al voluntariado y que predomina más el género masculino que el femenino. Entonces se busca lograr equiparar el género cuando hacemos voluntariado. Aprovechar la experiencia de las y los voluntarios, su conocimiento y experiencias para el desarrollo, por supuesto, porque es gracias a nuestras propias experiencias que sabemos nuestro propio entorno, ¿no? Sabemos nuestros propios problemas. Reconocimiento de los voluntarios directos, ¿no? Aquel que les decía, el voluntariado formal y el voluntariado directo. La diferencia del voluntariado formal es aquel que está registrado y propiamente reconocido, un padrón en una base de datos, y el voluntariado directo que pues son voluntariados que los hacemos de manera conjunta en nuestras propias comunidades individualmente, y muchas veces, la mayoría de veces, no nos registramos en ninguna base de datos, ¿no? Y luego también una recomendación en invertir en estadística, en investigación, en medición del voluntariado en nuestros países, porque gracias a estos estudios podemos luego incidir y reflejar cuán importante o a cuánto equivale la contribución del voluntariado a la economía mundial. Y finalmente, este es el enlace en el que podrán acceder para encontrar el detalle de este informe. He querido recoger tan solo unos ejemplos para darles un poco el conocimiento sobre, y ahora voy a dejar de compartir, para darles el conocimiento de qué países, qué estudios se han hecho, qué evidencias existen sobre cómo lograr estos modelos de colaboración, ¿no? Entre el Estado y el voluntariado. En el estudio, en el informe que está público de manera virtual, ya pueden encontrar el detalle de lo que se ha hecho en cada uno de los países, y no solo del 2022, también de los estudios previos que recogen otros países, y adelantarles que el próximo año estamos también por lanzar el próximo informe que arroja datos, estudios cuantitativos y cualitativos que se han venido haciendo en los años 2022
2022, 2023 y algo del año 2024, porque el informe será lanzado la segunda mitad del próximo año. Yo creo que voy a mis 30 minutos. Querida Yosanira. No esperaba menos, súper ejecutivo. Muchas gracias y bastante enfático en los resultados, ¿no? De hecho, en verdad ha sido un informe muy interesante en el que tuve también el privilegio de poder aportar con Marcela Artica y se hicieron cosas súper interesantes también desde aquí, desde Perú y en Ecuador, y es bastante bonito saber que esa información está refleja, ¿no? Como tú decías, ¿no? De hecho, en realidad, desde mi humilde perspectiva, el aporte de las Naciones Unidas y en específico del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas a generar conocimiento en materia de voluntariado es bastante relevante, ¿no? De hecho, es un hito porque hay informes previos que de hecho creo que es importante que quienes estamos como gestores de voluntariado podamos ir revisando. Y ojalá que a lo largo de la escuela de voluntariado también podamos entregarles esta información en virtual a los participantes para quienes quieren escudriñar un poco más y poder revisar información, ¿no? Realmente muchísimas gracias, Oscar. Yo te invito a que te sigas quedando con nosotros. Vamos a entrar a esta segunda parte de este evento de lanzamiento de la tercera escuela de voluntariado Soy Voluntario Perú. Como decíamos al inicio, estamos muy emocionados y agradecidos porque esta es una iniciativa bien pensada, pero también compartida y que busca aportar a generar conocimiento, pero también a poder reflexionar y a generar este proceso de interaprendizaje que es bastante rico en materia de la acción voluntaria. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro panel para con la información que ha sido tan valiosa que nos refleja nuestro querido amigo Oscar. Ojalá todavía no vamos a hacer la presentación de la información clave de la escuela, pero sí vamos a hacer la presentación de nuestros panelistas porque, como decíamos, esta es una iniciativa compartida. Entonces, además del programa de voluntarios de las Naciones Unidas aquí en Perú, de hecho, tenemos la oportunidad en este año de contar con varios actores claves, tanto del sector público como del sector privado, para poder generar y avalar esta iniciativa, ¿no? En este panel hemos invitado como primera participante a la licenciada Anaís Canqueri Chambi. Ella representa a la Universidad San Martín de Porres, filial sur, que es también una de las instituciones que se suma a esta iniciativa de la tercera escuela de voluntariado y que en realidad está aportando de manera muy significativa, dando el aval académico para la certificación oficial de este curso, lo cual también significa muchísimo para quienes somos parte de este trabajo de la gestión de voluntariado, porque obviamente le da un realce y le da un peso diferente a este proceso formativo. La licenciada Anaís es trabajadora social, tiene 7 años de experiencia dedicados al tema de bienestar y gestión social, mejora de la calidad de vida de los individuos, familias, comunidades, en el ámbito del sector de educación, desde la responsabilidad social universitaria. Básicamente tiene mucha experiencia en el tema de proyectos sociales comunitarios, proporcionando apoyo, acceso a recursos, emocional, desarrollo de habilidades y también con estrategias de intervención y evaluación de casos sociales. Y vamos a invitarla para que pueda darnos sus impresiones de esta presentación que nos ha hecho nuestro querido amigo Oscar Málaga, pero también para que podamos aterrizar un poco en cómo vemos esta información desde la perspectiva del Perú, ¿no? En el ámbito universitario, en el ámbito del sector público, en el ámbito social, en el ámbito de intervención de las diferentes fuerzas de voluntariado en el país. Bienvenida, Anaís, y muchas gracias por sumarte esta noche. Buenas noches, Yossi, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Un gusto conocerlos. Como me indicaba Yossi, es una invitación agradable que me han indicado aquí a la tercera escuela de voluntariado. Bueno, comentarles acerca del informe, ¿no? Del voluntariado mundial. Es importante porque ya que se lleva los objetivos de desarrollo sostenible,
son acerca de la población o comunidades, cómo nosotros les vamos a apoyar ahí en el voluntariado. Y es importante ya que nosotros tenemos bajos recursos para poder apoyar a ellos, porque muchos nosotros apoyamos de nuestros propios medios para poder llevar a niños, a ancianos, a madres abandonadas o solteras que son refugiadas en muchos albergues, ¿no? Hoy en día nosotros en el Perú, la mayor parte de los voluntarios no somos reconocidos, sí, bien dicho eso, porque ya hay que hay voluntarios formales y también informales, se podría decir. Apoyamos desde una manera de nuestra iniciativa misma, ¿no? En las comunidades alejadas donde hay la bastante pobreza y extrema pobreza, se podría decir así, porque nosotros, un grupo de jóvenes, ya sea que llevamos a ellos proyectos o alegría en un momento a ellos para que se puedan sentir que sí son recordados, ¿no? Los pueblos alejados y esas comunidades que están lejos del Perú, ya sean más que todo lo que son en la Sierra Sur, se podría decir, en el Perú. Entonces, esos lugares son los más abandonados, no tienen acceso a la educación, a la salud. A partir de nuestro gobierno no se ve ese apoyo que se podría decir. Y entonces, en este informe abarcamos muchas cosas que se han llegado aparte de los voluntarios, ¿no? Aquí en la Universidad San Martín de Porres, en Filial Sur, se está iniciando un nuevo grupo de voluntarios de los chicos de las diferentes carreras. Ellos apoyan, hoy en día hemos trabajado un poco de lo que Yossi nos apoya bastante en eso, para poder llevar ayuda, digamos, a los ancianos, que una iniciativa que nosotros tenemos ahí fue trabajar con ellos. Hemos llevado a un albergue una ayuda que son los ancianitos abandonados que no reciben el apoyo, ¿no? De sus hijos. Y ahí se han identificado varios de nuestros estudiantes para que puedan ellos ya guiarse qué es, ¿no? Que necesitan ellos. No necesariamente es el apoyo con víveres o que son higiene personal, todo eso, ¿no? Más se necesitan el apoyo emocional, el acompañamiento, cada uno de ellos, ¿no? Y asimismo se trabaja de bastantes perspectivas como el medio ambiente, que hoy en día nosotros estamos viendo el cuidado de nuestros parques de la universidad y asimismo tenemos un proyecto de un vivero que lo vamos a realizar para poder ya nosotros gestionar y abarcar a las varias asociaciones y llevar varios productos, ¿no? Como son las plantitas para poder apoyar, ¿no? En ese sentido. Pero aquí mismo también vemos que más adelante vamos a llevar apoyo que son a los orfanatos, todo eso. Pero no siempre es el voluntariado, es el asistencialismo, se podría decir. No siempre ellos, sino enseñar o aprender a los chicos que puedan, como ya son chicos que estamos formando profesionalmente, ellos ya pueden llevar ese apoyo, ¿no? Y enseñarles a los niños para que puedan realizarse, porque es bien cierto, ellos no tienen acceso a la educación, pero nuestros estudiantes ya pueden enseñarles a ellos, ¿no? Eso sería mi opinión, yo sí, no sé, alguna consulta. Muchísimas gracias, Anaís. Creo que en realidad los temas que has planteado son neurálgicos y que de hecho se ven reflejos dentro de las recomendaciones y de los resultados que nos hablaba Óscar, ¿no? En el sentido de que es justamente la experiencia de la acción voluntaria uno de los hitos más ricos, ¿no? Que de hecho lamentablemente tampoco es que esté siendo muy visibilizado en los diferentes estados y ahí hay una tarea pendiente, ¿no? De hecho, es importante. Para continuar con el panel, yo ahora quiero presentar a Virginie Holler. Por favor, corrígeme. In Spanish. Lo escuché bien. Hola. Muy bien. En realidad, Virginie es una persona que, más allá del cargo y del sentido profesional, ha vivido la acción voluntaria desde siempre. Es absolutamente admirable en realidad su historia, a mí me parece muy fascinante, pero también es importante destacar que Virginie representa a France Volontaires Perú
en este momento, y que la cooperación francesa en realidad está aportando muchísimo también en la generación de conocimiento y en la generación de fortalecimiento de capacidades a la acción voluntaria en los diferentes continentes donde se encuentra. Ella seguramente ya nos va a dar algunas luces. Virginie es antropóloga de formación y profesora durante 15 años, tiene una larga experiencia en el campo de la solidaridad como voluntaria, como ya lo dije, y además como gestora de voluntariado, fue voluntaria de Solidaridad Internacional, así es que en realidad su línea de carrera es desde abajo, como se dice, como también Oscar en su momento, y eso es bastante enriquecedor, porque quienes llegan a cargos de dirección habiendo hecho voluntariado desde el tema organizacional, pues obviamente les da una mirada holística de cómo hacer las cosas y eso suma demasiado. Quiero también destacar que ella fue voluntaria de Solidaridad Internacional durante el año 2010 hasta el año 2013, básicamente luego de una experiencia transformadora. Lideró más de 10 años la asociación Red AINI Perú, desarrollando proyectos educativos y culturales en las cárceles de Lima con voluntarios nacionales e internacionales. Desde el año 2022, ella se ha sumado al equipo de France Volontaires Perú, que es la plataforma francesa para el desarrollo del voluntariado internacional y de intercambio y de solidaridad. Así que ahora, desde su mirada, va a contarnos un poco cuál es su aporte con respecto a la presentación de Oscar, pero también desde la mirada posicionada a nivel país, a nivel Perú, ¿no? Un poco cuáles son los retos y los desafíos en el ámbito de la acción voluntaria. Adelante y bienvenida, querida Virginie. Muchas gracias, Yosanira. Buenas noches con todas y todos. Oscar, encantada también de participar a este panel contigo. Mira, a la lectura del estudio de UNB, me parece que hay varias ideas, o sea, que el estudio plantea varias ideas fundamentales que permiten un poco repensar el voluntariado, el aporte importante y el papel imprescindible que pueden jugar los voluntarios y las voluntarias en la construcción de las sociedades del siglo XXI que deseamos todos que sean mejor que lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Yo destaqué a la lectura 3 puntos que me parecen súper importantes. El primero es cómo el estudio enfoca a la necesidad y a las ventajas de las relaciones entre el Estado y el voluntariado. Son claramente dos partes de la sociedad que permiten que los procesos de co-construcción de la sociedad sean más ricos, sean más interesantes y, como lo voy a desarrollar, sean más cercanos a las poblaciones, ¿no? Esta forma de participación ciudadana que es el voluntariado, que es una forma particular, pero bien bastante importante, no solo se tienen que pensar como un apoyo logístico o como un reemplazo de servicios donde faltan recursos humanos, porque realmente el voluntariado es una fuente de información y de acción que permiten pensar o repensar quizás de forma más innovadora los mecanismos de la sociedad y por ende también luego lo que se puede hacer con estos mecanismos a nivel de políticas públicas. Trabajando en conjunto, el Estado y el voluntariado pueden resolver mejor y de forma más eficiente los temas de primeras necesidades para el desarrollo sostenible de un país, cual sea. Ahorita hablamos de Perú, pero en realidad creo que funciona un poco igual en todos los países, como lo subraya justamente el estudio de UNB. ¿Por qué? Porque los voluntarios están más cerca de las poblaciones vulnerables que el Estado. Entienden muchas veces de forma más integral estas dificultades, las limitaciones que existen en la vida cotidiana de las poblaciones. Y hasta muchas veces los voluntarios son parte de estas poblaciones vulnerables. Entonces, obviamente, sus análisis pueden permitir encontrar soluciones para mejorar las situaciones que viven
Y definitivamente estas soluciones pueden ser mucho más innovadoras que cuando el Estado trabaja solo. Tengo un ejemplo que fue algo que me impactó mucho durante la pandemia, que fue lo que pasó con las ollas comunes, que no las definimos, o ni las señoras en sí se definen como voluntarias, pero la verdad es que fue una acción increíble, un movimiento ciudadano impresionante que salió, entre comillas, de la nada, más bien sí, de las necesidades que se veían en estos lugares donde se armaron estas mujeres de valor para crear las ollas comunes y donde tomaron protagonismo para responder a esta crisis espantosa que teníamos durante la pandemia, ¿no? Y las luchas que llevaron a cabo para hacer pasar varias leyes, a mí me impactó mucho porque no salíamos de nuestras casas, no sabíamos cómo vivían estos barrios y de pronto salieron estas mujeres a lucharla e incluso a ir a pedir al Estado justamente de sacar leyes que podían apoyar la gran obra que estaban haciendo y que hacen hasta ahora, porque siguen la mayoría de las ollas comunes. Y hay leyes, por ejemplo, que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, o sea, un ejemplo que me impactó fue la ley sobre la recuperación de alimentos, porque es una ley que en este momento respondía a la emergencia que tenían estas señoras de poner alimentos en sus ollas, pero en sí esta ley tiene mucho más alcances, como el cuidado del medio ambiente, como la seguridad alimentaria, entre otras, y son cosas que se lucharon por una necesidad, pero que al final tienen un impacto mucho más allá de solamente la necesidad y tienen una visión, o sea, son leyes que pueden servir a una visión más sostenible de la sociedad en general, ¿no? Otro ejemplo que quiero destacar es, por ejemplo, France Volontaire está desarrollando un programa regional que se llama Enlazando. Es un programa que es sobre 6 países y que trabaja justamente sobre el voluntariado de diferentes formas. Una de estas formas es que financian un fondo que se llama el FIF, que es el Fondo de Innovación para el Voluntariado. La idea es que las propuestas ganadoras de este fondo deben resolver temáticas sobre el voluntariado de manera creativa, original, eficaz, en un contexto organizacional y social. Además, estas soluciones deben ser replicables, escalables y sostenibles. Es decir, la idea es que se inventen nuevas formas o nuevos mecanismos para aportar valor al ecosistema del voluntariado en la región, que de una forma innovadora, ¿no? Y eso es característico del posicionamiento del Estado francés que financia todas estas iniciativas. ¿Por qué? Porque el Estado francés justamente considera que las organizaciones van a tener las mejores ideas, dado que conocen mejor que nadie sus campos de intervención. Entonces, es un posicionamiento que tenemos la suerte de poder aplicar acá en Perú gracias al Estado francés y que parte de una idea que el Estado debe apoyar a la sociedad civil porque la sociedad civil sabe lo que necesita para salir de las crisis en las cuales estamos. Pienso que el voluntariado como innovación social, como lo define el estudio, está todavía muy por debajo de su potencial real en Perú. El Estado ganaría muchísimo en canalizar más las ideas que salen de las iniciativas de organizaciones que movilizan voluntariado para elaborar las soluciones que necesitan para sus poblaciones. Me parece que hay un buen avance que se dio el año pasado. No sé si está acá Javier, pero quiero felicitar por eso al MIMP, porque el ejemplo de financiamiento por el MIMP de las iniciativas de voluntariado en el marco del decreto legislativo 1566 es un primer avance, es una primera voluntad marcada del Estado para financiar y justamente apoyar a estas iniciativas que vienen de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil.
sería bien interesante hacer seguimiento a estos proyectos que ganaron, estudiar los resultados y las posibilidades de escalamiento que podría haber con otras organizaciones parecidas. Porque en realidad no se trata solamente de financiar ejecución de proyectos, sino de capitalizar de la mejor manera las acciones de las organizaciones. Y en el estudio hay una frase que dice así: contribuir a definir una cultura no solamente de rendición de cuenta, sino también de toma de decisiones participativa y colaborativa. Y me pareció bien interesante esto, y creo que los estados del mundo deberían considerar esta forma de ver el voluntariado, ¿no? Porque, por ejemplo, integrar el voluntariado en las instituciones estatales, reconocer su valor en general, es pertinente porque genera confianza entre el Estado y las poblaciones. Son muchas veces personas que, como decíamos, que conocen bien las poblaciones con quien trabajan y que van a ganar la confianza de estas poblaciones más fácilmente que el Estado para aplicar programas, por ejemplo. También hay otra cosa, es que si el Estado avala, podemos decir, fomenta estas alianzas entre los voluntarios y el sector privado, pues da como más consistencia a las acciones voluntarias, a las acciones de esas organizaciones, y puede permitir, ¿por qué no?, de encontrar financiamiento con empresas o con otros financiadores que le van a dar más importancia al voluntariado si el Estado dice: sí, nosotros sabemos que estas iniciativas son buenas y que funcionan, y podría ayudar a desarrollar más todavía todas las relaciones, las alianzas que pueden existir entre todos los asociados que necesitamos que se junten para llegar a un mejor desarrollo. En Perú hay muchos ministerios que tienen programa de voluntariado, pero ahí tengo yo la pregunta, quizás es por ignorancia mía, pero me pregunto cuáles son los mecanismos que existen para trabajar desde la experiencia de estos voluntarios a nuevas formas de intervenir en el campo y en el diseño de programas de intervención. Eso creo que es algo que todavía se puede mejorar por las instituciones del Estado, ¿no? En la misma red Soy Voluntario que nos reúne hoy, hay muchísimas experiencias, hay muchísimos conocimientos que pueden aportar a las personas que son encargadas de formular políticas y que quizás todavía no se ha sacado el jugo, vamos a decir, de todo este conocimiento para ir por adelante de parte del Estado y de la sociedad civil. El segundo punto que me parece bien interesante también en el estudio y que creo que quisiera desarrollar acá es el voluntariado como una herramienta para el Estado. Las alianzas entre organizaciones de voluntariado y el Estado pueden ser muy prometedoras y volver más eficiente el trabajo de ambas partes. Tengo un ejemplo que conozco muy bien, que es France Volontaire, que es la plataforma, como lo decía Yosanira, es la plataforma francesa para el desarrollo del voluntariado internacional, de intercambio y de solidaridad. Cuando se creó France Volontaire en 2009, era una asociación de la sociedad civil, no tenía nada que ver con el Estado. Pero esta asociación respondía a una necesidad que era observar, analizar, desarrollar y mejorar el voluntariado internacional desde Francia hacia el resto del mundo, porque había muchísimos voluntarios que se iban. Y entonces esta asociación France Volontaire empezó a observar un poco esto y a mejorar los procesos para que estas experiencias de voluntariado sean más ricas y más seguras también, porque hay una cuestión también de calidad, ¿no?, en esto. En 2023, o sea, el año pasado, France Volontaire se volvió lo que llamamos una agrupación de interés público. Es decir, ahora el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores hizo su operador a France Volontaire porque reconoció que en verdad era un actor muy importante
de la ayuda pública francesa. Incluso a través o sea, en el proceso salió una ley que es la ley del 4 de agosto de 2021, que hace que el voluntariado se vuelve una herramienta de la ayuda pública francesa. Eso me pareció importante compartirlo, porque hay este movimiento de como que el Estado decide que una asociación le puede servir tanto que la va a hacer parte de sus propios mecanismos de acción, ¿no? Entonces, como decía, el France Volontaire es el fruto de una construcción compartida entre el Estado, las colectividades locales y las organizaciones de la sociedad civil. Estas partes van en torno a una misma misión de interés general, que es el desarrollo y la promoción del voluntariado internacional. Y es un buen ejemplo de cómo diferentes instancias, tanto del Estado a nivel local, a nivel nacional y la sociedad civil, pueden trabajar de la mano. Otra herramienta que también tiene el Estado es que, a partir del voluntariado, es que el Estado puede también fomentar el voluntariado él mismo para apoyar al desarrollo de la ciudadanía, de la conciencia del bien común y del papel de los ciudadanos en toda la sociedad. Y así facilitar también integraciones de minorías. Otro ejemplo francés, lo siento, hablo mucho de Francia, pero es que es mi rubro, vamos a decir. Es en Francia hay lo que llamamos un voluntariado juvenil que se llama el servicio cívico. Y Francia ha hecho parte de sus políticas públicas para la juventud este mecanismo de voluntariado que se llama servicio cívico. Es un programa que se desarrolla en su gran mayoría con voluntariado en Francia. Y también hay una parte de los servicios cívicos que se van a nivel internacional. Pero vamos a decir que el fin de este voluntariado realmente es trabajar sobre una política pública sobre las juventudes. Para completar esta visión del voluntariado como una herramienta para mejorar la sociedad, Francia abrió sus dos programas oficiales del Estado, que son el servicio cívico y otro que se llama voluntariado de solidaridad internacional, que es un voluntariado más profesional, y Francia abrió estos dos mecanismos, estos dos programas, a lo que llamamos la reciprocidad. Porque vivimos en un mundo en que la convivencia es un desafío para todas las sociedades. Entonces, la idea de desarrollar movilidad cruzada o la reciprocidad de los compromisos son necesarios. Y además, es decir, tenemos voluntarios peruanos que se van a Francia, peruanos o de otros países, tomaré este ejemplo. Y esto contribuye a establecer relaciones que son más equilibradas y también un lazo de cooperación y de solidaridad que hace que tiene más solidez, que lleva a los países a tener relaciones más armoniosas. France Volontaire y los miembros de France Volontaire, que son, como le decía antes, entidades regionales, nacionales o de la sociedad civil, fomentan el desarrollo de lo que llamamos movilidad cruzadas, las llamamos. Es decir, franceses que se van a otro país y voluntarios de otros países que se van a Francia. Y eso creo que es un proyecto, un mecanismo que funciona muy bien y que aporta enormemente a las dos partes, ¿no? Pues en el marco del programa Enlazando, justamente en Perú, pudimos elaborar 3 misiones de servicio cívico para 3 jóvenes que se fueron a Francia y 2 misiones de voluntariado de solidaridad internacional para 2 francesas que vinieron a Perú y que justamente están en este momento apoyando a la Red Soy Voluntaria y a la Red Soy Voluntaria Arequipa. La última idea que me pareció bien importante y que me gustó mucho el título, me pareció bien atinado, que es lo que no se cuenta, no cuenta.
Y eso creo que es otra cosa que es muy importante en el voluntariado. Necesitamos data, necesitamos estudios científicos que permiten de valorar la acción voluntaria, justamente. En el marco, France Volontaire, en el marco de Enlazando, también va a financiar estudios en cada país que van a permitir mejorar el conocimiento sobre el voluntariado de Latinoamérica. Otra cosa que contamos, porque es una misión importante de France Volontaire, hacemos censo de los voluntarios y las voluntarias que vienen acá en Perú, de los franceses, ¿no? Tenemos aproximadamente 30% que vienen bajo los dos programas que mencioné hace un rato, pero 2/3 de estas personas que vienen no están en nuestro censo, pero están fuera de los programas oficiales y por ende hacen misiones más cortas, pero el tema que tenemos es que como no existe una visa específica para el voluntariado, muchas veces estas personas entran y se quedan solamente los 3 meses donde se pueden quedar como turista, pero eso no permite al Estado peruano darse cuenta de cuántas personas están entrando en el país para hacer voluntariado, porque en realidad no se censan, no se registran como calidad migratoria voluntariado. Y sería interesante, creo, de reflexionar a esto y de poder, porque hablo de los franceses, pero en realidad estoy en contacto con otras cooperaciones que también mandan un montón de voluntarios italianos, polacos, o sea, hay de muchas otras nacionalidades y el Estado se pierde la posibilidad de contabilizar estas misiones y por ende también de cuantificar la contribución que estas personas aportan al desarrollo de los ODS. Y para terminar, hay algo que me parece interesante porque el estudio se hizo sobre el periodo de la pandemia. Y es interesante mirar, ok, este estudio es de 2022, pues estamos en 2024, ¿qué pasó? O sea, el estudio hace unas predicciones, entre comillas, no sé si es la buena palabra predicciones, pero da unas tendencias que deberían pasar en los años siguientes, ¿no? Y en caso del voluntariado internacional francés, llegamos a casi 0. Todos los voluntarios franceses se fueron durante la pandemia, se entiende por qué. Se quedaron algunos valientes, algunas en realidad, valientes que se quedaron y que siguieron sus misiones. Pero en 2023 llegamos a tener 20% más de voluntarios en programas oficiales del Estado que en 2019, o sea que antes de la pandemia. Obviamente hay varios factores a este aumento que pueden explicar este aumento, pero a la lectura de este estudio yo quiero pensar que uno de ellos es esta motivación post-pandemia que más personas tienen de involucrarse en la construcción de un mundo mejor. Así que sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. En realidad me parece súper profundo. Igual ahí tiene una tarea de resumir y de dar las ideas fuerzas finales, Oscar, titánica, porque creo que se están planteando cosas súper interesantes. Me quedo en realidad con 2 temas en específico que has planteado. Creo que el tema de voluntariado organizado, que también obviamente aparece dentro del estudio, sigue siendo un gran desafío y tenemos que afirmarlo, tenemos que potenciarlo y además ser conscientes que el voluntariado organizado nos permite un mayor impacto en las acciones, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, desde la red Soy Voluntario apostamos muchísimo por el trabajo en red, por el trabajo articulado, por el trabajo diverso, por el trabajo intersectorial. Y creo que el otro tema como gran desafío también es atender, visibilizar, aprovechar, y no solo eso, sino en realidad poner en una puesta en valor al voluntariado internacional, ¿no? De hecho, es importante destacar, y con esto doy pase a mi querido amigo Javier Ampuero, que él es el director nacional de la Dirección de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que nos dé luces desde su perspectiva, justamente desde el Estado, que se ha mencionado mucho, porque justamente uno de los temas más sustanciales es que existe mucho voluntariado internacional, existe mucho voluntariado organizado, pero que incluso no es parte de nuestra legislación. Existen algunas iniciativas incluso congresales
desde varias bancadas entiendo que están intentando pensar, elucubrar en el tema de la acción voluntaria, pero que, como bien ha dicho Virginie, no van a quienes hacemos el trabajo, ¿no? Es decir, tenemos como que información bastante superficial de lo que significa la acción voluntaria a nivel, en este caso a nivel Perú, ¿no? De hecho, la mirada que nos da Oscar ha sido una mirada a nivel mundial, pero creo que hay muchos desafíos, hay mucho trabajo pendiente y también es importante que nuestras autoridades sean conscientes de que existe, si bien es cierto, una acción voluntaria individual que es significativa y que es resaltada justamente también dentro de este informe, existe pues esta acción voluntaria sostenible, ¿no? Hay tantas iniciativas tan bonitas como las que ha planteado Virginie, pero muchísimas otras que en realidad, lamentablemente, debido a un gran desafío que también existe y lo pongo en tapete, que es el tema de la sistematización. Uno de los fines, en realidad, de esta escuela de voluntariado también es que estos gestores de voluntariado, estos líderes, estas personas que lideran las diversas instituciones o entidades de voluntariado, pues puedan poner al papel todas aquellas experiencias tan importantes, estas formas de hacer tan distintas, ¿no? Que nutren muchísimo al quehacer de la acción voluntaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya para ir cerrando esta etapa del panel, tenemos el privilegio de tener a nuestro querido amigo Javier Ampuero. Él es, como ya lo dije, el director de la Dirección de Voluntariado. Lo interesante de Javier, y en realidad yo siempre se lo he dicho, es que Javier viene pues desde estas canteras de la sociedad civil y apuesta por la gestión pública, lidera la gestión pública, transforma la gestión pública. Creo que se están haciendo cosas súper interesantes desde la Dirección de Voluntariado, a pesar de ser un equipo tan pequeño, y es lo que le da muchísimo valor a este espacio, pero que lamentablemente no llega a tener un nivel de articulación a nivel de todo el aparato estatal. Javier es periodista con estudios de maestría en gerencia social, director de voluntariado, tiene mucha experiencia en el diseño e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades, de comunicación estratégica, de comunicación comunitaria, voluntariado y habilidades blandas. Así es que ya sabemos por qué es que tenemos el lujo de tener a un funcionario público que tenga todas estas capacidades en un puesto clave, y ojalá que sigas ahí. Bienvenido, querido Francisco Javier. Gracias, Yosanira. ¿Me dan un segundito, por favor? Solo un segundito. Claro que sí. Bueno, en realidad lo interesante también y lo que hemos querido lograr en este espacio del panel es hacer una reflexión desde las diferentes miradas, ¿no? Desde la cooperación internacional, desde el mismo Estado, desde la universidad, ¿no? Desde la misma mirada de sociedad civil que nosotros tenemos, desde las Naciones Unidas, que justamente es el espacio que lidera Oscar. Y bueno, ahora le vamos a dejar sí en la posta a Javier. Siempre es un gusto volver a verte. Gracias, Josie, gracias Virginie, Oscar. Es siempre enriquecedor estar en estos espacios porque, digamos, a veces el voluntariado está muy vinculado a espacios de acción, pero también creo que en cierto momento hay que hacer una pausa para interpelarnos, ¿no? Y creo que quiero comenzar con esta idea, el informe que nos presenta Naciones Unidas este año, efectivamente interpela algunos de los conceptos o de las estrategias que hemos venido implementando, ¿no? Ya en el 2018, como resultado del diagnóstico, comprobamos que había una necesidad de vincular voluntariado y Estado. No teníamos muy claro cómo, cuáles eran esas rutas, cuáles eran esas, digamos, líneas de acción que nos permitirían, digamos, vincular todo este yo digo mecanismo, herramienta, estrategia, como quieramos llamarla, de participación ciudadana, que para mí es el voluntariado, como un elemento transformador, pero todavía no claro, por lo menos en el caso del Perú, en su sino, en su destino, en su misión, en el marco de una sociedad tan marcada por brechas cada vez más severas y agudas, ¿no? Y realmente me llenó de satisfacción leer el resumen del informe, porque efectivamente coinciden con muchas de las reflexiones que desde el Estado estamos realizando respecto a la propia naturaleza del voluntariado, ¿no? Me agrada mucho, sobre todo, esta vinculación que hacen
conceptualmente hablando, entre voluntariado y la construcción de sociedades igualitarias e inclusivas, porque esto está en correlato y en línea con aquello que hemos estado discutiendo en espacios nacionales e incluso a través del programa Enlazando, respecto a la propia naturaleza que motiva la acción solidaria, que es más bien, y lo decíamos hace un rato, en el espacio que compartíamos con Virginie, con Yosanira también, es esta conexión del voluntariado con la alteridad, ¿no? Con esta capacidad que tiene el ser humano de movilizarse para conseguir que otro, igual de digno que él, consiga las mismas condiciones y oportunidades para ejercer sus derechos y recuperar la dignidad que estas brechas le van mellando día a día, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, más bien, digamos, un poco más holística, un poco más incluso filosófica, este informe me ha despertado o me ha motivado a pensar y a repensar las propias definiciones que el informe plantea y el quehacer propio de la gestión pública en relación al voluntariado. Decía, por ejemplo, se están planteando para el voluntariado roles como la mediación, la deliberación, ¿no? Entre el Estado y la población. O sea, se le está colocando al voluntariado en un espacio que anteriormente era básicamente atribuido a sociedad civil, si bien hacemos memoria, ¿no? O sea, el espacio de mediación entre el Estado y la población era, digamos, todo el movimiento de sociedad civil que permitía construir mecanismos de diálogo, de consenso, de condiciones favorables a las tomas de decisiones informadas, bien pensadas, valoradas, evaluadas, ¿no? Ahora el informe desliza la posibilidad de que el voluntariado asuma este rol mediador y de construcción de gobernanza deliberativa, es decir, que participe en estos procesos de diálogo y construcción entre el Estado y las poblaciones. Entonces, claro, en vistas a construir una sociedad más igual e inclusiva, pero la pregunta es, en el Perú en particular, si el voluntariado, y ahí me voy a tomar de una de las cosas que decía Virginie, si el voluntariado es mediador entre el Estado y las poblaciones, ¿qué hacemos con el voluntariado que viene del propio Estado? Y entonces me replanteo la pregunta, ¿es el Estado o debiera realizar voluntariado? ¿O debería asumir en todos sus sectores e instancias los mismos roles que le asigna la Ley General de Voluntariado al MIM, en este caso en concreto, que es la promoción, la facilitación y la articulación? Porque además, junto a ello, aparece un riesgo que queremos nosotros tratar de combatir, que es la total desnaturalización del voluntariado asumido como mano de obra gratuita. Y entonces, me agrada pensar en que podamos vincular el rol del voluntariado a la mediación y a la deliberación, porque eso marcaría un fundamento, ya quizás voy a volar un poco epistemiológico, para plantear la necesidad de que el Estado no desarrolle voluntariado, sino más bien lo promocione, lo facilite y lo articule, en todos sus niveles de gobierno, en todos sus niveles de gobierno. Entonces, es una primera, digamos, reflexión que me ha saltado al leer el informe. La otra, ya, digamos, una reflexión más de carácter estratégico. El informe plantea una suerte de rol, ¿no? De colaboración del voluntariado en relación a aquello que el Estado realiza para atender precisamente el cierre de estas brechas que existen entre las poblaciones, sobre todo con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, se habla de una coproducción de servicios. Entonces, ahí, ahora, del otro lado, ya no del lado del Estado, comienzo a pensar, ¿es rol de las organizaciones de voluntariado, del voluntariado, producir servicios? O sea, ¿es una función del voluntariado potenciar, crear o co-crear servicios con el Estado? No tengo una respuesta, la verdad, pero sí me ha saltado la pregunta. O sea, ¿será rol de las organizaciones de voluntariado co-crear servicios o más bien atender directamente a las poblaciones y ver cómo en esta atención pueden coincidir lo que el Estado hace como servicio, que es su obligación, con aquello que el voluntariado puede promover para cerrar las brechas? Y ahí estamos en una discusión terrible en la gestión pasada respecto a cómo enfocábamos, por ejemplo, esta estrategia de plataformas regionales de voluntariado. ¿Es que el voluntariado tiene que alinearse a las políticas públicas? ¿O es más bien que las políticas públicas tienen que promover la participación del voluntariado para conseguir sus objetivos?
Entonces, vuelvo a decir, el informe me ha despertado muchas cosas que estaban en la reflexión ya desde hace mucho tiempo. Y finalmente, una última reflexión ya más de naturaleza quizás programática, ¿no? Se pide o se asume o se asigna al voluntariado un rol innovador en el campo de lo social, ¿no? O sea, el voluntariado es innovador en lo social, es decir, genera mecanismos nuevos, creativos, potentes, precisamente para la atención de poblaciones, en este caso poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, poblaciones que tienen, digamos, limitados accesos a sus derechos, a los servicios que el Estado pueda brindar. Y le escuchaba a Virginie que sí, que hay un componente que se está comenzando a despertar desde el Estado en temas de, por ejemplo, generar estos mecanismos de financiamiento para iniciativas de voluntariado. Y a pesar, ojo, Virginie, y eso quería compartirlo contigo, y a pesar de que entre los criterios que se valoran para la selección de las iniciativas está la innovación, yo creo que, coincido contigo, es un elemento que es todavía demasiado incipiente en nuestras organizaciones de voluntariado. Y allí comienzo a pensar otra vez qué estamos haciendo como Estado para cambiar el chip de las propias organizaciones de voluntariado. Porque yo siento, cuando leo las iniciativas de voluntariado que han postulado, que todavía estamos en el voluntariado asistencialista. En este voluntariado fomentado, formulado, sustentado en la otredad. Yo estoy fuera de la pobreza, yo estoy fuera de la marginación, yo estoy fuera de la discriminación y de la exclusión, y hago algo para ayudar a estos otros que sí están metidos en ese problema para que salgan del problema. Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros debemos promover? ¿Qué cultura debemos promover de voluntariado? Esta cultura de voluntariado como mecanismo de participación social, como agente de transformación social, pero desde una lógica, y repito lo que dije al inicio y con eso termino, desde una lógica de la alteridad. Es decir, me movilizo en términos de que yo entiendo que mi dignidad y mis derechos se justifican porque hay otro igual que yo en esa misma dignidad y en esos mismos derechos. Y por eso me movilizo. Pero no me movilizo para ayudarlo en un momento puntual, en una situación concreta o para paliar una necesidad temporal, sino para hacer a esa persona que está en situación de vulnerabilidad capaz de él mismo ser el protagonista de cerrar esa brecha, de salir de esa situación de discriminación, de salir de esa situación de exclusión. Bien, con eso termino y espero no haber cansado al auditorio. Muchas gracias otra vez. Creo que ha sido muy provocadora tu intervención. Bueno, en realidad la intervención de todos. A mí, al menos, me ha sido fascinante y ha sido un privilegio poder interactuar con monstruos en el mundo del voluntariado, en el buen sentido, esta noche. Sin embargo, en realidad, antes de darle el pase a Óscar como para que nos dé algunas conclusiones finales, Javier ha profundizado mucho desde los zapatos del Estado, por decirlo así, en estos cuestionamientos, ¿no? Y en realidad, desde el ámbito de la acción voluntaria, al menos desde la plataforma Soy Voluntario, que de hecho ha tenido como que un proceso de vaivén, de idas, venidas, digamos como de efervescencia y luego de tranquilidad, de estar como que en pausa, de volver a activarse, etcétera. A mí me llama muchísimo a la reflexión dos cuestiones puntuales, ¿no? Otro de los temas y tareas fundamentales dentro del sistema de voluntariado en el Perú es poder generar este tipo de espacios para conversar y poder saber también cómo nos autopercibimos y cómo se percibe la acción voluntaria. Lo que decía Virginia es cierto, ¿no? De hecho, quiero contarles, por ejemplo, que desde aquí, desde Arequipa, la Red Arequipa Voluntaria, en el año 2015, entre 2015 y 2014, en realidad es que se empieza a hablar de voluntariado en esta ciudad que ha tenido tanta acción voluntaria desde siempre. Antes nos identificábamos muchísimo como sociedad civil, pero es a partir que nace la Red Soy Voluntario y en general la Red Arequipa Voluntaria cuando UNV puede, digamos, como que facilitar la existencia de este espacio, que empezamos como que a reflexionar cuál es esta gran diferencia entre sociedad civil y cuál es la diferencia entre voluntariado, y empezamos a conversarlo, empezamos a autoidentificarnos, ¿no? Y creo que esto es una tarea pendiente, justamente por lo que se ha planteado a lo largo de esta noche, ¿no? Anaís partía de esta mirada de reflexión
de cuál es el rol de la acción voluntaria, una acción asistencialista o más bien una acción de poder tener un mayor nivel de sostenibilidad. Virginie y Oscar también han hecho varias reflexiones y creo que aquí justamente una de las tareas fundamentales no solamente es aspirar a esta política nacional de voluntariado donde todos podamos tener, si bien es cierto, no una mirada única sobre la acción voluntaria, pero sí entender y poner en puesta en valor esta diversidad de la acción voluntaria, ¿no? Por un lado. Y además de ello, también en realidad me llama muchísimo la atención desde las organizaciones de voluntariado, ¿no? Hago voluntariado desde los 12 años. Y la verdad lo que he visto en todo el camino, fundamentalmente, es que sí, hay una gran parte de aquellas instituciones, desde el Estado, que tiene tareas de poder poner en puesta en valor, de poder visibilizar, de poder valorar lo que nosotros hacemos, pero también es cierto que existe un abanico y un mundo de organizaciones de voluntariado, por así decirlo. Tienes organizaciones de voluntariado que tienen, o instituciones de voluntariado que tienen 2 personas, otras que tienen cientos de voluntarios, tienes organizaciones de voluntariado que de pronto tienen su gestión de ciclo de voluntariado absolutamente clara, que la aplican, pero también tienes muchas organizaciones que acogen voluntarios, pero de una manera bastante informal y que no hay el adecuado cuidado y etcétera. Y en la otra parte, ¿no? Tienes voluntarios, como nos pasó y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Una de nuestras principales lecciones aprendidas en la segunda escuela es que incluso en el mundo del voluntariado, este tema del compromiso, ¿no? Es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo, porque a veces se piensa que porque estamos haciendo una acción voluntaria, eso no significa que tengamos que cumplir con aquellas cosas a las que nosotros nos comprometemos, ¿no? Entonces, como que eso limita el cumplimiento de las metas, limita el cumplimiento de los impactos. Entonces creo que hay muchas tareas pendientes desde los diferentes actores que forman parte de este ecosistema de voluntariado. Y en ese sentido, creo que es bastante enriquecedor y motivador el punto de partida que tenemos en esta tercera escuela de voluntariado, porque la idea es que nuestras sesiones tengan esta dinámica de compartir información, de reflexionar, de compartir nuestros diferentes aprendizajes y nuestras diferentes miradas y poder nutrirnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero dejar la posta ya para cerrar esta parte tan rica y agradecerles muchísimo por el tiempo, por la calidad de intervenciones y por apostar por esta iniciativa que es importante también destacar, que es el esfuerzo de las instituciones y de la plataforma Soy Voluntaria de manera conjunta, ¿no? Quiero dejar en esta parte final a Oscar para que haga algunas reflexiones finales y después cerrar este evento básicamente contándoles un poco cómo estamos pensando el tema de poder desarrollar esta tercera escuela con todo lo que ha habido en las anteriores y invitarlos a que puedan pues sumarse. También estamos en vivo, de hecho este video va a quedar ahí en la plataforma Soy Voluntario para quienes estén interesados en posterior poder revisar la información que se ha tratado el día de hoy. Oscar. No, gracias, Yosanira, de nuevo, y que es un placer escuchar a Virginie que nos cuente las experiencias desde la Organización de Francia Voluntarios y los planes incluso que tienen para el futuro, con futuras investigaciones, también para medir el voluntariado local y el voluntariado internacional. Y es un gusto haber compartido hoy el panel con Javier también y escucharte, Javier, también las impresiones, ¿no? Desde el Estado en cuanto a la propia medición de estos informes que existen, ¿no? Y que no solo son realizados por el Programa de Voluntarios ONU, sino también existen diversas organizaciones que gracias a ellas y ellos nos ayudamos en visibilizar estas acciones que millones, les comenté en la presentación, si fuésemos, no, el número de 862 millones de voluntarios por 40 horas en un mes, y el equivalente a la fuerza laboral, por llamarse así, a 61 millones de trabajadores en el mundo al mes, 40 horas por 40 horas semanales, ¿no? De voluntariado. Es increíble. Y bueno, tenemos, a ver, muchas brechas que todavía
debemos lograr en articular lo que dice este informe, ¿no? Es las alianzas, cuán importantes son las articulaciones para lograr reducir estas brechas, y qué mejor con la actuación de las propias comunidades en ser parte de las soluciones ante los problemas. El estudio, como les comentaba, construir sociedades justas, igualitarias e inclusivas. Inclusivas nos referimos a incluirnos a todos los grupos a los cuales pertenecemos, desde comunidades indígenas, personas con discapacidad, comunidades LGTBI y demás, ¿no? Grupos a los que pertenecemos. Cómo logramos entablar comunicación, cómo logramos escucharnos, comunicarnos, hacer sentir, ¿no?, nuestros problemas, y cómo a través del Estado podemos encontrar soluciones. Había compartido 3 modelos de colaboración, ¿no?, entre el Estado y el voluntariado en estos 8 países para la toma de decisiones, para la coproducción y para la innovación social. Es algo que también Javier nos comentaba, ¿no? Nos preguntaba y decía, ¿cuál es el rol de las organizaciones de voluntariado? Son co-crear servicios, ¿no? Una de las preguntas que nos hacía Javier. Claro, las respuestas pueden ser diversas, ¿no? Yo creo que es situarnos en el momento indicado y, pues, con un ejemplo en específico, quizás podemos encontrar una respuesta. Hay momentos en el que desafortunadamente no se logran crear soluciones rápidas y las comunidades tenemos que actuar. Y en la actuación tenemos que ver qué herramientas tenemos a la mano para encontrar una solución a un problema que puede ser muy adverso y que puede inclusive ser más grande y crítico, ¿no? Entonces son algunas organizaciones que nos organizamos, en las comunidades, personas que nos organizamos, y nosotros mismos en ayuda mutua, como lo hacían los ejemplos de República de Congo, por ejemplo, y en Nepal, ¿no?, en el ejemplo 1 que les hablaba en la toma de decisiones, es ayuda mutua, es entre nosotros colaboramos con nuestras propias existencias y nuestras propias herramientas para encontrar una solución más cerca, porque en muchas zonas, y cuando hablamos de grupos marginados o grupos más vulnerables, a veces nuestros estados suelen demorarse en llegar. Entonces, hay, ¿no?, una actuación muy rápida, son las propias organizaciones que entonces pueden co-crear servicios, ¿no? Podría ser la respuesta para algunos, o para otros podrían ser no puedes co-crear servicios porque hay una ley y hay todo un aspecto de seguridad también poblacional, que por ende existe una ley, ¿no?, para salvaguardar los derechos de las personas y demás. Claro, podríamos entrar en ese debate, ¿no? Pero claro, yo creo que los estudios nos ayudan a situacionarnos en un momento, a agarrar un grupo específico en un tiempo predeterminado, ya sea en una emergencia o cuando no hay una emergencia grave, en crisis. Por ejemplo, este estudio se basó en durante y post pandemia de la COVID-19, en donde estábamos en crisis, ¿no?, y teníamos que actuar, y cómo es que estos ejemplos de estos 8 países sirven de cómo creamos estas alianzas, cómo colaboramos para cerrar, ¿no?, un poco más estas brechas. El estudio del próximo año, 2025, pues tendrá ejemplos también de países del sur global de los años 2022, 2023 y 2024, que algo que comentaba Virginie, son estudios que vienen después de las recomendaciones que se hicieron en el estudio del 2022, llámese este propio estudio u otros estudios, ¿no? Entonces, que claro, vamos a seguir qué pasó en estos últimos 3 años, cuáles han sido las intervenciones, probablemente no muy similares a las de durante y post pandemia, ¿no?, de la COVID-19, sino creo que son tiempos distintos, problemas distintos, en el cual las comunidades nos organizamos de manera formal, como lo decía, o de manera directa, por no utilizar la palabra no formal, ¿no?, aquellos que no estamos dentro de una base de datos. Entonces,
la evidencia, ¿no? Nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a preguntarnos como nos preguntábamos con Javier, ¿no? Yo mismo también me pregunto, ¿esto es así? ¿No? ¿Por qué funciona de esta manera? Debería haber mayor intervención de los estados, debería haber mayor intervención de las propias organizaciones de voluntariado, los propios estados debemos conducir programas, iniciativas de voluntariado, o somos más que todo encargados de velar y dar seguimiento y monitorear, ¿no? Que se ejecute de manera regular, ¿no? Entonces, yo creo que estos estudios nos ayudan mucho a estos debates, ¿no? Espacios de diálogo para, pues, seguir avanzando. La idea común es no dejar a nadie atrás, es el lema de Naciones Unidas, cuando nos referimos a los objetivos de desarrollo sostenible, es lograrlos, ¿no? En estos 7 años y post-2030, pero es no dejar a nadie atrás, es cómo nos unimos como sociedades más justas, igualitarias, equitativas, para no dejar a nadie atrás. Hay que crear y co-crear. Entonces, yo creo que el mensaje final, y gracias a ti, a Sanira, a Virginie y a Javier, es, pues, gracias a tener espacios, gracias a estos distintos pensamientos, nosotros mismos reflexionamos y somos inclusive autores y coautores de futuros estudios también, no solo nosotros, sino la academia, sociedad civil y demás. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo claro de un grupo de 4 personas hoy día, ¿no? Para hablar de qué es lo que dicen los estudios, cuáles son las experiencias de hoy día, cuáles son los desafíos a futuro. Somos nosotros quienes deberíamos hacerlo desde sociedad civil, desde el Estado, ¿no? Entonces, son muy interesantes estos espacios y aprovecho en agradecer también por las reflexiones a mis grandes colegas y amigos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero invitarlos a que nos acompañen como 10 minutos más, ya casi para terminar este interesante evento. Nuevamente, agradecerles. Yo me siento muy privilegiada. Creo que las reflexiones que se han dado en este breve tiempo tienen que ser eso, nuestro punto de partida para este gran desafío que es esta tercera escuela de voluntariado. Y en ese sentido, quiero pedirle a Johanna que nos ayude con el tema de la presentación. De hecho, muchas personas seguramente van a ver este video posteriormente, y entonces quienes estén interesados e interesadas a nivel de todo el país en poder sumarse a esta iniciativa, es importante que tengan información clave. De hecho, quienes somos parte de esta gran idea, esta iniciativa de la que tanto hemos hablado, que en realidad pues es verdad, aunque suene muy romántico, nace desde el corazón de varios de nosotros, es desde esta plataforma que es la Red Soy Voluntario. Y básicamente la Red Soy Voluntario, siguiente diapositiva por favor, nace y se gesta en varias regiones del Perú, y esta escuela de voluntariado Soy Voluntario se gesta desde el año 2021 en pleno proceso de pandemia aquí en Arequipa, y en el año 2022 de hecho se tiene una segunda edición, y en este año queremos tener esta tercera edición que tiene básicamente varias finalidades y varios objetivos, apuntando específicamente a contribuir al Sistema Nacional de Voluntariado y además a fortalecer el trabajo en red. Siguiente. Entonces, básicamente la red Soy Voluntario es una red nacional que agrupa básicamente organizaciones tanto del sector público, de la sociedad civil, del sector privado, y básicamente lo que nosotros buscamos, por un lado, es que sea un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias, pero sobre todo que pueda ser un espacio donde generemos sinergias y que tenga un mayor impacto en nuestras intervenciones. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente nuestra motivación es tanto promocionar, articular, fortalecer y visibilizar el trabajo de la acción voluntaria. Siguiente. Y entonces en este sentido es que tenemos esta iniciativa de las escuelas de voluntariado. Esta primera escuela de voluntariado, de hecho, ahí nos acompañó desde el principio Javier, se dio en el año 2021. Siguiente, por favor.
Y en esta primera escuela de voluntariado es importante destacar que en pleno proceso de pandemia nosotros llegamos a 103 organizaciones. De hecho, en realidad tuvimos a participantes tanto como 121 mujeres y 34 varones, o sea, llegamos a los 155 participantes, y estos participantes fueron de Arequipa, de Lima, de Ica, de Puno, de Cajamarca, de Chiclayo, de Abancay, de Huancayo incluso se interesó tanto gente de Bélgica como de Venezuela en esta iniciativa que básicamente tiene el espíritu de ser gratuita, pero que evidentemente tiene ciertas condiciones para el proceso de certificación. Y en esta primera experiencia tuvimos básicamente 5 módulos que estuvieron orientados hacia compartir experiencias y conocimiento en materia de habilidades blandas, conocimientos técnicos y además herramientas que pudieran ayudar en la ejecución del trabajo voluntario. Siguiente, por favor. Ya en nuestra segunda escuela de voluntariado, que de hecho tuvo ya una mirada a nivel nacional, que fue incluido dentro de la Semana del Voluntariado en esta acción conjunta que se trabajó con varias entidades e instituciones con motivo del Día Internacional del Voluntariado, nosotros lanzamos esta segunda escuela. Siguiente diapositiva. Y en esta segunda escuela, nosotros tuvimos un alcance de participación en 22 regiones del país. Hubieron 104 organizaciones que fueron parte de esta iniciativa. Es importante destacar que hubieron más de 350 participantes, 350 postulantes, y llegamos a los 150 participantes aceptados. Y de estos 150 participantes aceptados, 129 fueron graduados. Nosotros en este proceso de la segunda escuela llegamos a tener ponentes nacionales e internacionales. Esta fue una iniciativa conjunta, fue una iniciativa virtual y valorizada, de hecho, en más de $3,000. Y es que aquí es importante destacar ello. Esta iniciativa de la Escuela de Voluntariado Soy Voluntario Perú es una iniciativa bajo esfuerzo de varias entidades, instituciones y organizaciones, pero que monetariamente no simboliza un monto de dinero en apuesta, dinero digamos como que en efectivo, sino básicamente esta valorización ha sido por el aporte voluntario de todos quienes hicimos posible esta iniciativa. Entonces, ahí es importante destacar que, como lo decía, ¿no? Hay varios temas pendientes en razón de la acción voluntaria, porque en esta segunda escuela de voluntariado estamos en pleno proceso de cierre por el tema de la certificación, ya que varias de las organizaciones que estuvieron a cargo del proceso de gestión de la certificación y del cierre lamentablemente cambiaron de autoridades, de responsables, y quedó el tema pendiente. Y entonces, para poder dar inicio a esta tercera escuela, estamos tratando de cerrar esta iniciativa, pero que para nosotros es una gran lección aprendida, ¿no? Y aún así, con esta gran lección aprendida, aún así, con estos datos que son tan potentes, que son tan relevantes, que son tan significativos, que en realidad nos hacen creer en poder apostar por este trabajo articulado, intersectorial, conjunto, es que llegamos a esta tercera escuela. Siguiente, por favor. Y en esta tercera escuela de voluntariado, siguiente diapositiva, por favor, es que nos hemos puesto a reflexionar en la importancia de tener los aliados claves necesarios y también con el soporte institucional que nos permitan llegar a las metas planificadas y además cumplir con este aporte que nos parece tan relevante. Y es por eso que siguen haciendo esta iniciativa desde la plataforma de la Red Soy Voluntario, desde Arequipa, desde la Red Arequipa Voluntaria, y en Lima, desde la Red Soy Voluntario, soportado por la institución Escuela para el Desarrollo, que es una institución que tiene una vasta experiencia en el tema de gestión del conocimiento, y tenemos como coorganizadores apostando, avalando, ayudando, aportando a que esto pueda cristalizarse a France Voluntaires, que ya, como hemos estado hablando, viene teniendo un rol fundamental de aporte al Sistema Nacional de Voluntariado, la Dirección Nacional de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es un aliado clave, es un aliado de largo aliento para la Red Arequipa Voluntaria, para la Red Soy Voluntario, porque nosotros somos conocedores del valioso aporte que tiene como ente rector el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas del Perú, que como en algún momento conversábamos con Oscar, seguimos sintiéndolos igual, al menos desde acá de Arequipa, como nuestro padre, porque de hecho es que a través de UNV es que se hace posible la creación de la Red Arequipa Voluntaria, y bueno, algunas otras redes y también algunos otros actores como France Voluntaires y la Dirección de Voluntariado en otras regiones. Se une a este trabajo y sigue apostando por la iniciativa de Soy Voluntario,
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y en esta oportunidad asume también el rol de poder darle un, diría yo, un peso y una relevancia y un estatus diferente a este curso de voluntariado, a esta escuela de voluntariado, a la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, y desde aquí quiero a nombre de todos nosotros agradecerles por este importante aporte en poder darle la certificación oficial a esta iniciativa, la cual obviamente nos catapulta como un espacio gratuito, pero sobre todo de reflexión y de generación de conocimiento fundamental para todo el país, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Y entonces, dentro de nuestros objetivos, fundamentalmente, ya lo hemos dicho, lo que queremos es lo que acaban de ver ustedes, un espacio de formación, de reflexión, de diálogo, pero sobre todo de un proceso de interaprendizaje que nos permita fortalecer las capacidades de los actores que van a ser parte de esta iniciativa, que podamos reflexionar y que podamos fortalecer el trabajo en red a nivel nacional. Siguiente, por favor. Y bueno, en realidad, con todas las lecciones aprendidas y las experiencias exitosas, esta escuela va a tener 10 sesiones, a diferencia de la primera que tuvo 5 y de la segunda que tuvo 8, y básicamente van a estar orientadas hacia dotar de herramientas a los gestores o hacia los responsables de las entidades de voluntariado, enfocadas en dar herramientas, en reflexionar, en generar espacios para poder compartir conocimiento, para poder compartir estrategias, para poder compartir reflexiones, para poder compartir hallazgos del trabajo de la acción voluntaria, también mostrar, por ejemplo, esta sesión 10, que es bastante interesante, nos va a permitir mostrar las buenas prácticas de la acción voluntaria desde las diversas entidades a nivel país, ¿no? Que vienen haciendo trabajos que pueden ser replicables y en las formas de hacer, que es tan interesante, ¿no? Aterrizamos con un trabajo final que debe estar orientado hacia el fortalecimiento del trabajo en red con toda la formación previa que se ha tenido, y cerramos en el mes de octubre nuestra escuela de voluntariado. Es importante destacar que este año también, gracias a los contactos, gracias a las instituciones que avalan esta escuela, vamos a seguir contando con expertos en la gestión de voluntariado y de la generación de conocimiento de voluntariado y de la acción voluntaria, tanto a nivel nacional e internacional, y eso también le da una puesta en valor bastante significativa a esta iniciativa. Siguiente, por favor. Les cuento que en este preciso momento en Arequipa está habiendo un temblor relativamente fuerte, así es que si continúa igual les cuento. Pero aquí tenemos un dicho, en realidad solamente cuando la cosa se pone muy fuerte es que nos movemos, y es así, y acabó. Seguramente en un momento van a ver los reportes, pero es parte de vivir a las faldas de varios volcanes. Bueno, la metodología en realidad de las sesiones va a estar orientada a poder hacer una reflexión, problematización, análisis del contexto, exponer ideas claves, hallazgos, conclusiones prácticas, y evaluar también estos aprendizajes de estos espacios de reflexión que van a ser 2 horas académicas cada sesión. Siguiente. Finalmente, al igual que en la anterior escuela, la certificación básicamente va a estar orientada hacia el cumplimiento del 80% de la asistencia y de las tareas, y obviamente de este trabajo que vamos a ir construyendo para poder lograr que nuestra intervención y nuestra formación tenga un eco y una réplica en nuestras diferentes regiones. Y acá es importante destacar esto, ¿no? Lo que nosotros buscamos como perfil de nuestros, siguiente diapositiva, por favor, de nuestros participantes, es básicamente que sean gestores de voluntariado de las 26 regiones del país, que en realidad tengan una acción voluntaria significativa, que pueda marcar liderazgo en sus regiones, que puedan conducir procesos de fortalecimiento del trabajo en red, y también aquellas personas que aún no han sido parte de alguna organización o que han hecho una acción voluntaria de manera individual y quieran sumarse, pues puedan buscar la forma de que alguna organización o institución los pueda presentar, y de esta manera poder liderar estos procesos a nivel de cada una de las regiones, que es básicamente nuestro interés. Entonces, básicamente
realmente lo que nosotros necesitamos es que se pueda hacer un efecto réplica en cada una de las regiones del país y que estos actores que van a ser formados puedan contribuir a la sostenibilidad de la acción de trabajo a nivel de red. Siguiente. ¿Y cuáles son estos requisitos? En realidad era lo que planteaba. Hay un formulario que básicamente tiene que ser completado, que es un formulario de postulación, esta carta de presentación de alguna organización o de institución de voluntariado. Estamos compartiendo a través de la página de Soy Voluntario nuevamente el enlace. Vamos a estar compartiéndolo a lo largo de los próximos días también por las diferentes redes sociales. Así es que invitamos a cada uno de los gestores de voluntariado, de los responsables de las oficinas de voluntariado, de las entidades públicas, privadas, de la cooperación internacional y a todos aquellos actores claves en la gestión de voluntariado del país a que puedan seguir nutriendo sus conocimientos, a que postulen a esta iniciativa que, como ya lo dijimos, sobre todo es gratuita, compartida y además bien pensada desde los zapatos de quienes estamos metidos en esta construcción del Sistema Nacional de Voluntariado. Bien, entonces yo ya llegando a esta parte final, igual en la fanpage pueden, o en nuestros correos electrónicos pueden también, digamos, escribirnos si es que necesitan absolver dudas, estamos muy atentos. Quiero cerrar esta parte agradeciendo nuevamente, dejamos la presentación, por favor, Johanna, muchas gracias. No quiero cerrar esta parte sin agradecer de manera significativa al equipo que ha venido sumando, que ha venido aportando a este sueño compartido y sobre todo a esta gran labor de la reactivación de la plataforma Soy Voluntario Perú. Tanto a Johanna, a Mona, que son nuestras voluntarias internacionales, que en verdad no solamente le han puesto este nivel de profesionalismo como voluntarias expertas, sino también le han puesto el corazón. En verdad puede que mis palabras suenen muy románticas, pero creo que no puedes lograr este tipo de cosas tan maravillosas si es que no le metes eso, emoción, corazón, amor, pasión, y ellas han tenido y vienen teniendo un rol bastante potente en este proceso de revitalización de la red, así es que muchas gracias tanto a Mona como a Johanna, y también quiero agradecer un montón tanto a José Luis Cárdenas, que nos está ayudando mucho con el tema comunicacional desde la Red Arequipa Voluntaria, el grupo impulsor de la Red Arequipa Voluntaria, y sobre todo a C. Vicentelo, que no nos pudo acompañar el día de hoy porque se presentó un impasse institucional de último momento, pero que a través de Escuela para el Desarrollo también desde Lima se viene apostando y aportando de manera conjunta para hacer posible esta iniciativa. Quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes por seguir aportando y apostando al Sistema Nacional de Voluntariado. Como bien se ha planteado el día de hoy, este es un tema de corresponsabilidad y yo me quedo con esa palabra para poder dar inicio ya al arranque de esta tercera escuela de voluntariado. Y quiero pedirle a Johanna que a ver si puede sumarse a esta parte final y si podemos tomarnos una fotito final para cerrar este maravilloso momento, y increíblemente estamos terminando a la hora prevista. Así es que eso es un buen augurio para lo que viene hacia futuro. Nuevamente, muchas gracias. Johanna, tú nos cuentas en qué momento nos ponemos y sonrientes. Ok. Ahora. Esa belleza es parte de la facilitación de la Red Arequipa Voluntaria. Se fue. Alors. Cheese. Ok, listo, gracias. Bueno, tú nos dices en qué momento salimos de en vivo para poder despedirnos. Ya, nos despedimos. Muchas gracias.